Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy damos inicio en este día a una nueva serie titulada ¿Cómo saber si soy salvo? Y compartiremos la introducción a la serie. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Es una alegría poder volver a estar con ustedes en esta mañana. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Y recordarle, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet en nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿por qué razón esta serie que iniciamos hoy titulada ¿Cómo saber si soy salvo? Mire, Oscar, según las estadísticas, estas afirman que aproximadamente en el mundo hay unos 2.180 millones de personas los cuales se consideran seguidores de Jesús. Y bueno, lógicamente este número incluye todas las vertientes del cristianismo. Ahí hablamos de los católicos, que tienen más o menos un 50% de este número. Está incluida la iglesia ortodoxa, y bueno, también cuentan algunas vertientes que se dicen cristianos, como testigos de Jehová, adventistas, mormones, ¿sí? Y bueno, todas las demás religiones que profesan el nombre del Señor Jesucristo dentro de su credo. La pregunta que tenemos que hacernos frente a esto es: ¿quién realmente es cristiano? ¿Y quién realmente es salvo? Pastor William, lo que quiere decir es que no todos los cristianos son cristianos. Exactamente, Betty. Mire, así como cuando usted entra a un parqueadero, no por eso se convierte en carro o en moto, ¿cierto? O el hecho de que usted entre a una cancha de fútbol, no por eso se convierte en Maradona o en Messi, o mucho menos en balón. Tampoco por entrar o hacerme miembro de una iglesia cristiana, necesariamente yo soy cristiano, ¿sí? Lastimosamente, muchos cristianos que van a las iglesias creen que en verdad lo son sin serlo. Creen ser salvos y no lo son. Y bueno, esto es un gran peligro, pues tal persona podría estar confiada de que podría llegar a ser salva, ¿cierto?, cuando realmente no lo es. Por lo menos, cristianos que ya están dentro de la iglesia y que participa de la alabanza, no por eso indica que esa persona es salva, ¿cierto? O aquella persona que presta un servicio dentro de la iglesia, que hace cualquier labor, no por eso indica que es salvo, ¿sí? Es más, ni siquiera aquel que predica desde el púlpito por predicar puede llegar a ser salvo. Entonces necesitamos estar seguros de nuestra realidad espiritual y que no nos autoengañemos, ya que lo que está en juego es la vida eterna. ¿Cómo podemos determinar esto? Si una persona es cristiana o no, si es salva o no. Bueno, necesariamente entonces tendríamos que ir a la Biblia y tomar algún ejemplo de ella y pudiésemos tomar como referencia a la iglesia de Corinto. Mire, el apóstol Pablo fue directo frente a los cristianos corintios.
desde luego que allí había cristianos genuinos. Pero el apóstol también era consciente de que esta iglesia, o más bien que en esta iglesia, habían personas que su cristianismo dejaba mucho que desear y tal vez no eran de Cristo. Es por eso que Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, del verso al 9, lo siguiente: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice el apóstol. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo claramente le dice que si alguien se encontró con Cristo, tuvo que haberse gestado un cambio en su vida. En otras palabras, mire, es imposible que alguien que se encuentre con Cristo siga siendo igual. De manera que el fruto de nuestro cristianismo, bueno, sería un buen determinador de si soy o no de Cristo. Pastor, hay hermanos que pues nos están escuchando en esta mañana y tal vez estén cuestionando o están dudando de su cristianismo. ¿Qué les podemos decir para que ellos puedan tener esa seguridad de su salvación? Bueno, frente a una iglesia compuesta de cristianos genuinos y cristianos que simplemente simpatizan con algunas verdades del Evangelio, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Esto está en 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. En otras palabras, mire, lo que Pablo les está diciendo a los corintios es: miren dónde están parados. Háganse un autoexamen. ¿Sí? Se supone que Cristo Jesús vive en ustedes. ¿Quién sabe si de verdad ustedes no han creído en Cristo? Mire, estas son palabras fuertes, pero realmente necesarias, como lo dije anteriormente, porque lo que está en juego es la vida espiritual, la salvación de sus almas. Entonces yo le digo al hermano que está dudando, que está pensando, que está cuestionando, que tiene que autoevaluarse bajo el termómetro de la palabra. ¿Sí? Hacer un examen sincero y a conciencia de nuestro caminar con Cristo, ¿sí? De nuestra vida espiritual y bueno, así poder tener claridad sobre nuestro cristianismo y nuestra salvación. Pastor, ¿qué características debe tener este examen espiritual que debiera realizarse todo cristiano? Bueno, entonces sería bueno que analizáramos el versículo que leímos anteriormente, ¿sí? De segunda a los Corintios en el capítulo 13. Mire, el texto comienza diciendo así: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Eso está en la primera parte del versículo. Entonces, como primera medida, ese examen espiritual debe ser personal. Mire, lo que Pablo entendía muy bien para que haya cambios en las personas era un autoexaminarse. Entonces el principio pudiera ser el siguiente: yo me examino y usted se examina, Oscar. O sea, cada cual debe examinarse. O sea, yo no estoy llamado a examinar a otro, ¿sí? En una primera medida, yo tengo que hacerme ese autoevaluación, por decirlo así, ¿sí? O sea, eso me corresponde a mí mismo. Mire, me gusta este texto que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:3-5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, antes de evaluar o juzgar la vida de otro, pues primero debo hacer una revisión en mi vida, ¿sí?
Una falencia en nuestra vida y en nuestro caminar diario, y a veces como cristiano, es que querer ver o notar los yerros de los demás sin antes haber visto los míos. Y en este aspecto lo primero que debo hacer es centrarme en mí y no en otros. Pastor, veo que aquí pues puede surgir una pregunta, ya que pues los seres humanos somos muy lapsos e indulgentes con nosotros mismos y pudiéramos no ser objetivos a la hora de evaluarnos. Exactamente, usted tiene toda la razón, Betty, pero si queremos sacar conclusiones acertadas y productivas, ¿cierto? Y objetivas, debemos ser muy sinceros a la hora de evaluarlo. Entonces, mi querido oyente, tenga en cuenta que usted va a ser el más beneficiado, pues recuerde, es su vida espiritual la que está en juego, es su vida eterna la que está en juego. Así que si usted es un cristiano maduro, concienzudamente hará, un examen de lo que es usted como cristiano. Y le digo que va a ser una tarea difícil y dolorosa. Pastor, ¿por qué dice que esta es una tarea difícil y dolorosa? ¿A qué se refiere? Mire, es que hay áreas en nuestra vida que no las podemos ver a simple vista. Así como, mire, yo no podría ver mi rostro a menos de que tenga un espejo enfrente, sí, o el reflejo de algo, como o reflejarme frente a un pozo de agua limpia y transparente. De igual manera, yo no puedo ver cómo está mi vida a menos de que busque, como lo dije en la pregunta anterior, en la palabra de Dios, que debe ser nuestro espejo. Mire, y ella me mostrará en lo que yo estoy fallando y cómo debo cambiar aquellas áreas de mi vida que no agradan a nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde se va a convertir en dolorosa, porque mire, nosotros encontramos por medio de la palabra de Dios pecados, ¿sí? Yerros en nosotros que a lo mejor nos van a herir profundamente cuando hagamos esos descubrimientos, ¿sí? En ocasiones la palabra nos va a decir, eso está mal en tu vida, ese pecado es repetitivo, tienes que dejarlo. No eres tan bueno como crees o no eres tan santo como pareces. Bueno, entonces cuando la palabra nos muestra a mí o nos muestra a nosotros esas condiciones, nosotros tenemos que entrar a cooperar con la palabra, ¿sí? Y empezar a realizar cambios en nuestra vida. Entonces, la palabra puede decirle, aún usted tiene un pecado en su vida. Mi querido, tiene que empezar a trabajar en eso y empezar a cambiarlo, porque de eso se trata nuestra salvación y vida eterna. O sea que yo debo tener una relación muy cercana con la palabra, porque a través de ella es que Dios me va a mostrar mi condición. Claro, si yo me pongo a mirar en la sociedad, pues la sociedad me va a decir que todo está bien. El pensamiento de la sociedad hoy en día es relativo. ¿Sí? Usted cree lo que está bien. No, yo tengo que irse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es objetiva en cuanto a mí, en cuanto a mi vida espiritual, ¿cierto? La palabra de Dios no es relativa. Pastor, ¿qué buscamos con este primer principio? Bueno, dos cosas que dijimos y que quiero que le quede claro a cada uno de nuestros oyentes. Lo primero es vencer la tentación de querer examinar la vida de otros, porque somos muy dados a eso, ¿no? A mirar los pecados en otros. Y esa es una tendencia que nosotros debemos cambiar. Entonces, lo primero es examínese usted a sí mismo antes de examinar a otro. Y lo segundo es la objetividad al hacer una inspección minuciosa por medio del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Bueno, y estar dispuestos, ¿sí?, a realizar cambios drásticos en nuestra vida, porque de nada nos sirve que Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo obrando en nosotros nos diga que tenemos que cambiar algo y yo siga insistentemente pecando en X o en Y situación. Entonces, cuando hablamos de la objetividad, yo me refiero a desligarme de mis propios sentimientos y buscar un juicio imparcial. Así que la labor de autoexaminarnos va a ser extenuante, que no debería quedarnos a nosotros fuerza de ponernos a mirar a los demás. Aquí yo quiero darles algún consejo. Entonces, usted, mi querido esposo, no trate de ayudarle a su esposa a autoexaminarse. Deje que el Espíritu Santo obre en ella. Y estimada esposa, permita que sea el Espíritu Santo quien realice esto en su esposo.
Nadie va a cambiar a nadie. El único que cambia a las personas es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y usted, mi querido miembro de la iglesia, que pertenece a una iglesia local, deje de fijarse tanto en los pecados de sus hermanos y mire más bien los suyos. Y si hay algún joven que me está escuchando, deje de juzgar a sus padres por los yerros o pecados de ellos. Más bien mírese usted primero, mi querido joven. Pastor, ¿qué más buscamos con este autoexamen? Bueno, buscamos la presencia de Cristo en nuestras vidas, porque pudiéramos creer que estamos llenos de Cristo, cuando en realidad no es así. Y tal vez lo que hasta hoy en día llevamos es una vida religiosa y no una vida llena de Cristo, una vida llena del Espíritu Santo. Mire, pueden haber cristianos de muchos años, y yo los he notado, muchos años, realmente no se han encontrado con Cristo, llevan es una vida religiosa. Mire, lo que dice la segunda parte del texto es: no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes. Entonces, según el apóstol Pablo, lo que buscamos en nuestra evaluación es a Cristo dentro de nosotros. Así que pudiéramos preguntarnos, ¿en mi vida hay rastros de Cristo? ¿Sí? ¿Tengo algún parecido con el carácter de Cristo? ¿Estoy teniendo pensamientos como los de Cristo? ¿Estoy teniendo actitudes como las de Cristo? ¿Estoy teniendo comportamientos como los de Cristo? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con la introducción a la serie ¿Cómo saber si soy salvo? Pastor, ya que iniciamos esta serie sobre la certeza de la salvación, ¿cómo saber o entender si en mí está la presencia de Cristo? Por el Espíritu Santo de Dios, Oscar. Si Cristo habita en el creyente por medio del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que le asegura que usted o el cristiano es hijo de Dios. Mire, el Espíritu Santo le redarguirá cuando peque y lo llevará al arrepentimiento. Mire lo que Pablo escribe en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, si en nosotros hay un despego por las cosas de Cristo, si en nosotros no hay un anhelo por los hábitos espirituales, por leer la palabra, por orar, por ayunar, por congregarnos, si en nosotros más bien hay rechazo por la obra de Cristo, debemos estar preocupados, debemos empezar a preocuparnos, porque tal vez no seamos cristianos como creemos, y en consecuencia entonces no tenemos salvación ni vida eterna. Pastor, entonces podemos decir que un cristiano tiene la presencia de Cristo y sabe que es hijo de Dios porque el Espíritu de Dios guía su vida. Bingo, por ejemplo, como dice el pastor Ángelo, ¿cierto? Usted dio en el blanco, Betty. Es el Espíritu Santo en el creyente el que afirma su cristianismo. Mire, Pablo dijo en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces es incoherente que si alguien tiene a Cristo, ¿cierto? Que si alguien se ha encontrado con Cristo, no ame y no se identifique con lo que Cristo ama. Esto podría ser un buen indicador para saber si en nosotros está el Espíritu Santo o no. Entonces la norma sería esta: si en mi interior hay un intenso deseo de buscar a Dios y de obedecer su palabra, indefectiblemente yo tengo a Cristo. Porque es imposible que alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios no tenga esa clase de deseos. Pastor, ¿qué otro aspecto debemos tener en cuenta a la hora de autoevaluarnos en nuestra vida espiritual? Bueno, lo siguiente que debemos tener en cuenta es la transparencia a la hora de evaluarnos. Porque dice la última parte del texto: a menos que fracasen en la prueba. Entonces, mire, ese autoexamen espiritual que yo me realizaré a mí mismo debe ser transparente. Es decir, este examen no busca autoengañarnos. Mire, lo que estamos buscando es encontrar nuestra realidad. Y quizás esa realidad podría diferir más bien del concepto que tenemos de nosotros mismos. Mire, un autoexamen
como el que está planteando aquí el apóstol Pablo, podría arrojar resultados de que en verdad Cristo no habita en nosotros. Pero también podría mostrarnos que a pesar de que Cristo está en nosotros, nosotros no estamos cooperando en el proceso de santificación como debiéramos. Pero para que esto se dé, entonces debemos ser plenamente honestos con nosotros mismos. Debemos permitir que el Señor nos muestre nuestra verdadera condición. Pastor, ¿cómo podríamos lograr objetivamente esa transparencia? Bueno, se dice que algo es transparente cuando se logra ver lo que hay adentro. Y precisamente el Señor quiere mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, debemos facilitar nosotros el proceso de despojarnos de nuestras propias excusas y justificaciones para que el veredicto sea lo más preciso posible. No debemos tener como interés, miren, hacer el examen, sacar un 10, no de quererme el super espiritual, no. Cuando en realidad pudiéramos tener una calificación de 1 o 2. Así que vayamos a la presencia de Dios y estemos dispuestos a que Él nos muestre nuestra verdadera condición. Pastor, esta serie la hemos titulado ¿Cómo saber si soy salvo? Y alguien pudiera estar preguntándose ¿por qué es importante saber si en verdad soy salvo? Bueno, entonces vamos a darle 3 razones de peso importantes para que aquellas personas se pregunten la importancia de la salvación y el hecho de esta serie que comenzamos hoy. Porque usted podría estar engañado acerca de su salvación, estando aún incluso dentro de una iglesia y aún sirviendo dentro de una iglesia. Y porque al estar engañado nunca tendría oportunidad de saber si es salvo. Mire, lo más peligroso es estar en una iglesia creyendo que es salvo cuando no lo es y podría morir engañado, y cuando esté frente a la presencia de Cristo, escuchar las palabras de Cristo, nunca lo conocí. Y eso debiera ser bien preocupante. Y lo tercero, porque una vez que crucemos el umbral de la muerte, miren, no hay segunda oportunidad, no hay forma de volver. Pastor, entonces, ¿cómo resolver esta interrogante de cómo saber si soy salvo? Bueno, la manera entonces en la que vamos a resolver este interrogante es viendo evidencias que demuestran que alguien es salvo. Entonces, ¿qué es una evidencia? Bueno, es la certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla. Mire, recuerdo que Pablo decía, yo llevo en mí las marcas del apostolado de Cristo, cuando estaban tratando de refutar de que Pablo no era era un verdadero apóstol de Cristo. Pablo en su vivencia hacía notar que realmente él lo tenía. Entonces, en los próximos lunes vamos a estar estudiando a la luz de la Biblia, y sobre todo en la primera carta de Juan, 10 evidencias que nos aseguran de que somos salvos. Así que yo le recomiendo, mi querido oyente, que saque y aparte tiempo los días lunes en las horas de la mañana a las 7 para desarrollar esta serie, leer la carta de Juan, ¿cierto? Y que, bueno, le animo a que lea esa carta para que saque un buen producto, un buen provecho, una buena enseñanza. Mire, va a ser una buena oportunidad para que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra y, bueno, ver de qué manera nosotros entonces empezamos a hacer arreglos en nuestras vidas espirituales, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Entonces les animo para que no se pierda ningún tema de esta serie. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El día miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 315-7790-264. Lo repito, este es el número telefónico del Pastor William, de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos en este día y les deseamos que pasen un día muy feliz.